poder continuar con tus clases, sobre todo con la clase que nos toca ahora. Así que te voy a pedir que estés muy atento, que saques tu hoja, que saques todos los materiales necesarios, porque la profesora Aileen ya va a iniciar con la clase. ¿Sí, chicos? Unos minutitos, si es que la profesora ya está conectada, voy a observarlo. Listo, la profesora acaba de ingresar a sala. Excelente, vamos a hacer la conferencia para poder iniciar. ¿Está bien? Miss, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Ya la hice como anfitrión para que pueda dar inicio. Ok, muchas gracias. A ver, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase. Un momentito para compartirles mi pantalla acá. Listo. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Vamos a trabajar el día de hoy lo que es literatura hispanoamericana, o bueno, sobre todo latinoamericana. Entonces vamos a escribir acá lo siguiente. Les voy a colocar el tema en un momento. Ya está. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar esto de acá y vamos a enfocarnos sobre todo en unos 4 movimientos literarios que encajan dentro de literatura hispanoamericana. Para esto deben prestar bastante atención porque van a ser distintos movimientos literarios que vamos a trabajar. Ustedes los tienen acá en su material. Todos tienen el material de la semana, ¿verdad? Es este de acá. ¿Sí? Este es el material. Entonces vamos a ver lo siguiente acá. Lo voy a ordenar acá porque no le puedo dar la vuelta a la pantalla. Y posteriormente les pasaré el PowerPoint para que podamos ver con más detalle cada movimiento. Entonces, esto es más o menos un proceso histórico. Comienza con la independencia de los estados en Latinoamérica. Es decir, todo esto va a ubicarse cuando ya no somos colonias de España, sino más bien ya somos estados independientes. Entonces, primero está la etapa de la independencia. Y finalizando la etapa de la independencia, comienza o llegan los siguientes movimientos literarios que se desarrollarán en este orden. Primero comienza el romanticismo, será el primero que veremos. Este fue el primero en llegar justo cuando ya habían terminado las guerras de independencia. Luego del romanticismo latinoamericano llega el modernismo e inmediatamente después el posmodernismo. Como su nombre lo dice, el posmodernismo es una reacción frente al modernismo y luego de esto ya llega el vanguardismo y finalmente el boom latinoamericano. Ya, siguiendo este orden cronológico es que se ubican estos movimientos literarios. Se suceden en este orden. Cada uno tiene sus características particulares y por supuesto sus propios representantes, así como también ciertos géneros que son más trabajados durante ciertas etapas. Primero, para poder comprender este flujo de movimientos literarios en el contexto latinoamericano, debemos entender o tener claro al menos que ya se habían desarrollado las guerras de independencia y justo acababan de finalizar. Entonces, como habían finalizado las guerras de independencia, esto significaba que los estados latinoamericanos estaban enfrentándose a la siguiente situación. Eran estados nuevos.
Entonces, como estados nuevos, lo que debían hacer, o su deber, lo que ellos sentían que era más importante, era establecer una nación. No, novedad no, sino incipientes, no eran recientes. Y para esto, para establecer su nación, necesitaban establecer una identidad nacional, símbolos nacionales, un pensamiento propio de un estado, propio de un país. Entonces, el romanticismo en Latinoamérica va a tener un deje completamente distinto al que tendría en Europa. En Europa también se desarrolló el romanticismo y de hecho allí se desarrolló primero. Sin embargo, en Europa el romanticismo tenía una característica más de distanciamiento, de centrarse en el propio escritor. El nacionalismo también fue bastante fuerte en Europa porque se trataba de rescatar lo propio, de rescatar lo que era originario de cada país. Y ese nacionalismo del romanticismo también se manifestó en Latinoamérica de una manera distinta. En este caso, para poder ayudar a forjar los estados incipientes de Latinoamérica. Entonces, teniendo claro este contexto, vamos a comenzar con el romanticismo. Les compartiré acá la pantallita para que puedan ver el PowerPoint. Ya está. Entonces, comenzamos con el romanticismo. El romanticismo en Latinoamérica tenía las siguientes características. Bueno, para comenzar, en Europa, sus características eran subjetividad, es decir, esto era el primer romanticismo, el romanticismo que surgió en Europa, en Alemania, en Francia. Este romanticismo europeo tenía las características de subjetividad, es decir, que dependía bastante de la visión del autor, de la visión del artista o del escritor. También estaba el nacionalismo. Los escritores románticos europeos se centraban bastante en sus propios países, sus propias culturas, sus propias percepciones. En la emotividad, en la emoción, en las pasiones, lo que era incontrolable, era lo más importante para ellos en el romanticismo. Todo lo que no seguía alguna norma, todo lo que era producto de las emociones intensas, producto de el impulso, producto de la inspiración, era reconocido como válido, como superior incluso a la razón. Entonces, los románticos europeos se caracterizaban por colocar en sus obras bastante énfasis hacia las emociones, los sentimientos. También eran obras bastante individuales, eran escritas desde la perspectiva del autor, del escritor. También involucraban la libertad en todo sentido, libertad con respecto a las normas, libertad con respecto a la opresión, libertad con respecto a quizás alguna convención social, entre otras. Entonces, esta libertad del romanticismo en Europa sirvió para realizar bastante crítica social, sirvió como herramienta para retratar ciertas injusticias. Sin embargo, en Latinoamérica no se tuvo ese mismo enfoque, sobre todo porque en lugar de criticar aquello que estaba mal en una sociedad ya hecha, en Latinoamérica esta libertad sirvió como base para fundar las propias naciones. Entonces, ese romanticismo fue adaptado a un propósito completamente distinto acá en Latinoamérica. No era lo mismo escribir sobre libertad en un país que no quería derrocar su sistema de gobierno o que era un país ya con historia, un país antiguo, a diferencia de en Latinoamérica cuando recién se estaban volviendo repúblicas, cuando ya estaban liberándose de la colonia. Entonces, el romanticismo acá en Latinoamérica se enfocó de un modo completamente distinto, pero manteniendo estas características universales. No es que ya no las tengan, es que se les añadió y se les adaptó a un nuevo contexto.
Entonces, hablando precisamente de este contexto, como les había indicado, se da cuando terminan las guerras de independencias entre 1810 y 1821 y se convierten en esta herramienta de consolidación de las nuevas naciones independientes. Como parte de identificar a la nación como independiente, era bastante importante recurrir al costumbrismo. El romanticismo y el costumbrismo van de la mano en esta época. El costumbrismo, por su lado, se trataba del movimiento que buscaba retratar las costumbres del país. Entonces, el romanticismo en Europa ya era bastante nacionalista. Entonces, acá en Latinoamérica adquirió también este interés en retratar las costumbres de cada país. Y esto tenía dos intenciones. Por un lado, estaba la intención de reconocer las costumbres buenas, entre comillas, las costumbres deseables, las costumbres que debían mantenerse durante la nación. Usualmente se buscaba cuáles eran las costumbres autóctonas para mantenerlas y por otro lado se quería identificar las costumbres malas, entre comillas, las costumbres que eran indeseables para este nuevo país. Entonces, el costumbrismo tiene estas dos caras. No se trata solamente de retratar las costumbres que existían, sino poner especial énfasis entre si era una costumbre que debía mantenerse o era una costumbre que debía eliminarse y cómo esto iba a afectar a la nación, al país. Por ejemplo, Ñacatita, que es una obra costumbrista, se retrata esta mala costumbre tanto de el matrimonio impuesto como de el chisme. Entonces, estas, entre comillas, costumbres malas, ¿no? Son señaladas como tal en la obra precisamente para que se eliminen de la sociedad. Por otro lado, si es que había, no sé, algún intercambio, alguna danza que era bien valorada, que era reconocida, alguna festividad, entonces esta se retrataba como algo positivo, precisamente buscando que se mantenga dentro de la nueva nación, dentro del nuevo país. Entonces, era muy importante qué enfoque se le daba a la costumbre, qué enfoque se le daba a la historia escrita dentro del romanticismo, porque este enfoque impactaba en cómo los autores deseaban que se mantenga o se elimine en el nuevo país. Era una época en la que las naciones recién estaban iniciando, así que eran bastante influenciables, sobre todo con los grandes escritores, intelectuales, artistas. Así que por eso ellos estaban intentando dar a conocer sus visiones acerca de estas costumbres. Como les había mencionado, en Latinoamérica no se tuvo la misma crítica social que sí tuvo en Europa, pero la utilidad del romanticismo era distinta. Era precisamente establecer las bases de la nación ideal latinoamericana para cada país, ¿no? Dependiendo de cada país y dependiendo de la opinión de cada autor. La nación ideal no iba a ser lo mismo para todos los autores. Cada autor tenía su propia nación ideal. Entonces, acá tenemos, bueno, características universales, ya las había mencionado. En las características específicas del romanticismo latinoamericano, en Latinoamérica, tenemos para comenzar que se describen los problemas latinoamericanos, las costumbres y la naturaleza. Por eso les puse acá un cuadrito de naturaleza. La naturaleza cobra bastante importancia en el romanticismo. Hay páginas y páginas de descripción de la naturaleza. En el romanticismo europeo también se describía la naturaleza, pero en Latinoamérica se pone mucho más énfasis en lo natural, porque lo natural es como el símbolo de Latinoamérica. Una de las mayores fortalezas de las naciones era precisamente sus paisajes naturales. Entonces, la naturaleza es muy, muy valorada en el romanticismo, sobre todo en el latinoamericano, además de las costumbres que, como ya les indiqué, dependía del enfoque que se le daba a cada una. También tenemos que se identifica, ¿no?, la nación y la independencia cultural. Se intenta formar una cultura nacional. Y esto es bastante problemático porque cada autor plantea cuál es la cultura que se debería mantener. Por ejemplo, en Perú, la cultura planteada como ideal suele ser la criolla. Sin embargo, eso significó que se dejó de lado las culturas andinas y amazónicas. Entonces, sí había demasiada
como les puse acá, subjetividad. Dependía mucho del autor, de lo que el autor pensaba que estaba bien. Entonces, si para el autor estaba bien una de las muchas culturas de un país, entonces esa iba a ser la más importante para el autor y la que iba a defender como positiva. Entonces, acá se busca, sí, la identificación del país como uno, pero esta independencia cultural también tiene que ver bastante con el enfoque que se le da, ¿no? ¿Cuál es la cultura que sí es valorada y cuál es la que no? También tenemos que la literatura estaba comprometida con la exaltación del mundo americano, es decir, el mundo americano era planteado como lo mejor. Esto se debía precisamente a que eran estados recién liberados. Entonces, lógicamente, buscaban retratarse de manera positiva. Entonces, era una cuestión de imagen, ¿no? Entonces, se exaltaba bastante las características propias del mundo americano. Sobre todo, ¿no? Está la naturaleza, ¿no? La naturaleza es la más notable que está acá y, por supuesto, también las costumbres, dependiendo del enfoque. Además, se presentaban los problemas del mundo latinoamericano y cómo estos se solucionaban. Es decir, los autores se tomaban el trabajo de plantear posibles soluciones para los problemas que cada nación estaba enfrentando. Lógicamente también, al ser naciones recientemente liberadas, se repudiaba a lo español, pero se admiraba lo francés, lo anglosajón y se exaltaba al mundo indígena. Entonces, se alejan del extranjero, sobre todo españoles, los españoles, pero sí se mantiene una conexión con otros países, sobre todo aquellos países que ayudaron económicamente en las guerras de independencia, como Francia e Inglaterra. Entonces, acá se debe tener en cuenta todas estas características ya más propias, ¿no? de Latinoamérica y que le dan una visión particular al romanticismo. Ahora, en el material a ustedes se les presentan ciertos autores del romanticismo. Les voy a colocar acá cuáles son. A ver, un momento, voy a borrar esto. Ya, acá en el PDF se les presenta el romanticismo de dos maneras. Uno es un romanticismo social y otro es sentimental. Como les había indicado, acá en Latinoamérica esto tenía más una función de fundación. En Europa sí había sido un romanticismo un poco más involucrado en la sociedad. Sin embargo, eso no significó que acá en Latinoamérica sea absolutamente nada que ver, ¿no? con la crítica social. Su labor principal era la fundación y por lo tanto, este enfoque de costumbres, ya sea como buenas o como malas, tenía la cualidad de prestarse para poder reflexionar acerca de la sociedad, ¿no? No tanto como crítica del presente, pero sí criticando o planteando aquello que sí podría funcionar o que no podría funcionar en la nación. Entonces, en romanticismo con mayor enfoque social, ahora sí, con mayor enfoque social tenemos que destaca Echevarría. Echevarría, que escribe El Matadero. También tenemos a José Hernández, que escribe Martín Fierro. También tenemos a Domingo Facundo Sarmiento, que escribe Facundo. Y también tenemos a José Mármol, que escribe Amalia. Ya, estos son los autores que le dieron más énfasis social. Estos fueron los autores que más se preocupaban por representar a la nación de manera como ellos esperaban que fuese. Uno de los problemas que más aparecía en el romanticismo social y que muchos de estos autores, por no decir todos, trabajaron, fue el problema del mestizaje, el problema de las personas indígenas. Cada país, ya sea, bueno, desde Norteamérica, Centroamérica hasta Sudamérica, tenía tiene sus propias culturas originarias, sus propias culturas autóctonas.
El romanticismo planteaba el problema de qué cosa hacer con estas culturas autóctonas ahora que se es un país nuevo. Había algunos autores, los más conservadores, que deseaban eliminar este tipo de culturas autóctonas. De hecho, en Argentina y en Chile se llevaron grandes campañas para eliminar a los indígenas. Sin embargo, en otros países y en esos mismos países también se tomó una visión mucho más incluyente. Sobre todo dependía de la cantidad. Acá en Perú, por ejemplo, se buscó una política más de inclusión, pero también de explotación, debido a la cantidad de habitantes de estas culturas que se tenían. Entonces, los autores en sus obras presentaban cómo este problema iba a afectar a la nación. Por ejemplo, a algunos de ellos ponían como protagonista a un personaje mestizo y a este personaje mestizo le iba mal en la vida debido a la discriminación. Entonces se estaba representando los errores que tenía la nación y que debían mejorarse. Por otro lado, si se representaba a un protagonista blanco, ¿no? De ascendencia europea, y este protagonista blanco tenía que enfrentarse al secuestro de su esposa porque la secuestró un indígena y luego este pobre personaje pierde a su esposa, pero su esposa tiene un hijo producto de un abuso y este hijo representa un problema y luego ataca al padre. Entonces, en ese caso, se está planteando al mestizaje y a la misma existencia de las culturas autóctonas como un peligro para la nación. Entonces, dependiendo de la visión de cada autor, se representaba de manera distinta tanto a los tipos de habitantes, ¿no? ¿Cuál era el tipo de habitante ideal? Y también cuál era el tipo de pareja fundacional. Y a esto se le llama a cuál era la pareja perfecta para esta nación. Y esto tenía bastante que ver con las razas y con las cualidades que se identificaban como apropiadas. Por ejemplo, la pareja fundacional usualmente eran personajes de ascendencia criolla, de ascendencia de españoles que se habían quedado y se habían asentado ya en este lugar. Muy pocas veces la pareja fundacional incluía a un personaje mestizo, e incluso cuando se incluía a un personaje mestizo como parte de la pareja fundacional, habitualmente el varón, este personaje mestizo iba a cometer algún error o le iba a pasar algo que iba a arruinar su relación con su novia o su novio, ¿no? Dependiendo de qué género era esta persona mestiza. Entonces, la pareja fundacional servía para demostrar cuál pensaban los autores que eran la mezcla ideal para dar pie a la nación y si es que pensaban que se iba a poder o no, si es que iba a solucionarse o que iba a ser válido para la nación nueva o no. Entonces, todas estas creencias se manifiestan en este romanticismo social. No necesariamente todos eran... como les decía, la pareja fundacional era a los protagonistas de sus novelas o de sus cuentos, novelas sobre todo, y representaban lo que se deseaba para la nación o todo lo contrario, lo que no se deseaba para la nación. Como ya les había indicado, si uno de los miembros de la pareja fundacional era mestizo, habitualmente algo iba mal en esta relación de la pareja y eso servía para identificar qué cosas se debía mejorar en la nación o quizás no, dependiendo del autor, ¿no? Cuando digo quizás es porque digo que depende del autor, o quizás servía más bien para poder plantear que esa pareja no podía funcionar en la nación, que debía separarse. Entonces, dependía mucho de la visión del autor cómo los miembros de la pareja fundacional iban a representar lo ideal, ¿no? Para la nación. Los hijos de la pareja fundacional eran los nuevos habitantes de la nación, así que los hijos representaban lo que estaba bien o lo que estaba mal, que se debía mejorar en el país. Ahora, tenemos aparte de este romanticismo social, un romanticismo más sentimental. El romanticismo sentimental
no le importaba tanto lo que le pasaba al país, sino más bien que se centraba en la parte completamente emocional del romanticismo, es decir, representar las emociones del autor. Acá tenemos que, bueno, destaca José Isaac, que escribe María, aunque José Isaac también tiene un poco de esto de la pareja fundacional, quizás lo podríamos poner en social por ahí, pero bueno, sí, no hay tanta crítica. Está José Isaacs, que escribe María. También está Benjamín Cisneros, que escribe Julia. Y no me va a alcanzar. A ver, voy a poner acá. Cisneros, que escribe Julia. Y luego, por otro lado, también tenemos a Salaberry en Perú, que escribe Cartas a un ángel. Carlos Augusto Salaberry. Por espacio le voy a poner solo sea. Entonces, los románticos sentimentales no hacían tanta visión de la sociedad, se centraban sobre todo en los problemas románticos, amorosos de las parejas que planteaban. La pareja fundacional ya no sufría tanto o ya no enfrentaba tantos obstáculos como sí podían enfrentar en el romanticismo social. El romanticismo sentimental era mucho más idealizado, podía tener drama, de hecho tenía un montón de drama, pero se dedicaba más al aspecto positivo o más sencillo del romanticismo. Listo. Entonces, estas son las características del romanticismo. Ahora, vamos a ver el modernismo y también el posmodernismo, y acá nos vamos a quedar para resolver y luego continuamos. A ver, vamos ahora al modernismo. Después de toda esta etapa de fundación de la nación con el romanticismo, con sus dos vertientes, nos toca pasar al modernismo. El modernismo sí fue un movimiento literario que surgió en Latinoamérica. De hecho, fue el primero que surgió en Latinoamérica y que no fue imitación de Europa. Recordemos que el romanticismo sí fue imitación del movimiento europeo, solo que se adaptó. El modernismo no, el modernismo surgió acá en Latinoamérica. Fue un movimiento literario que se originó en 1885 y duró hasta 1915 más o menos. Se le conoció debido a que se gustaba mucho del refinamiento expresivo, de la expresión bastante elitista, refinada. Se buscaba que el lenguaje fuese presentado de la mejor manera posible. Se buscaba el sonido, la musicalidad de lo escrito y también se pretendía darle un enfoque cosmopolita, es decir, que se pueda entender por todo el mundo, no necesariamente todo el mundo, sobre todo su enfoque era Europa. Esto lo podemos traducir de la siguiente manera. Después de la etapa romántica en la que se estaban fundando los países, en la etapa modernista ya no les importaba tanto la individualidad ni fundar la nación. Lo que les importaba en la época modernista era, sobre todo, ser incluidos como parte de la élite europea. Los intelectuales modernistas querían demostrar que tenían tanto conocimiento y tan buen manejo del idioma como los españoles y el resto de intelectuales que vivían en Europa. Entonces, los modernistas adoptan un enfoque de querer ser incluidos y para ello van a van a tomar acciones bastante complacientes con los europeos. Por ejemplo, esto del cosmopolitismo. Los modernistas escriben acerca de temas, acerca de personajes, acerca de una historia que principalmente no es la propia. Por ejemplo, escriben acerca de príncipes, de princesas, de dragones, escriben acerca de la Edad Media europea, escriben acerca de grandes ciudades en la Edad Moderna con el enfoque en Europa. Entonces se alejan bastante de su propia realidad por intentar encajar en la europea.
Ahora, sí había casos en los que se representaba la propia cultura, la cultura ya sea la andina o la cultura incaica, pero esta cultura era presentada solamente desde su aspecto positivo como algo idealizado y además como algo del pasado. Los escritores modernistas se pensaban a sí mismos como mestizos, producto de lo mejor de la cultura prehispánica como lo mejor de la cultura hispánica, se pensaban o representaban las culturas prehispánicas como ya finalizadas, sobre todo la andina como ya finalizada. No había inclusión con las culturas andinas y amazónicas del Perú, sino más bien todo esto se presentaba como algo del pasado, algo que ya terminó, algo que ya acabó y que ya no existe. Además, se escribía sobre culturas, entre comillas, lejanas, como eran la cultura africana, la cultura india, pero estas culturas eran representadas también en su pasado, como algo que había sucedido hace mucho tiempo y que ya no existía. Entonces, el modernismo tenía este enfoque que se llamaba exotista. Cuando presentaba culturas que no eran las europeas, las presentaba como algo idealizado, lejano, hasta producto de la fantasía, y que solamente servía como adorno, ¿no? Entonces, este es un carácter llamado exotista, ¿no? Propio del modernismo. Y esto convivía muy de cerca con su cosmopolitismo. El cosmopolitismo, como les indicaba, es esta búsqueda de ser incluidos en lo europeo. Entonces trabajaban temas propios de lo europeo, de la cultura europea, sobre todo de la Edad Media. Entonces, tenía estas dos caras el modernismo, ¿no? Por un lado, intentar ser incluidos, así que hablar de temas que los europeos entienden, y por otro lado, cuando se presenta culturas ajenas al europeo, se las presenta de la mejor manera posible y como algo exótico, como algo extravagante, como algo extraño, para que sirva como entretenimiento, como adorno. Nada más. No se las presentaba de manera profunda. Entonces, esa era una cualidad bastante criticable durante el modernismo, pero sobre todo, además de eso, se le destaca, ¿no?, la musicalidad. El lenguaje, se esforzaban mucho por trabajar bien el lenguaje durante el modernismo. Se buscaba que suene bien, que se lea bien, que tenga impacto al momento de ser leído, porque esto iba a probar que los intelectuales de Latinoamérica podían manejar tan bien el español como los españoles, ¿no? Ahora tenemos que, bueno, un representante, mejor dicho, un precursor, alguien que empezó el modernismo cuando recién estaba surgiendo, fue José Martí. Él nació en La Habana en 1853 y falleció en el campamento Dos Ríos en Cuba en el 95. Él fue considerado el precursor del modernismo, lo desarrolló en sus inicios y sus obras más conocidas son Nuestra América, La Edad de Oro y Poemas. Por otro lado, el autor que más destaca en Latinoamérica es Rubén Darío. Él nació en Metapa, en Nicaragua, en 1867 y falleció en León en 1916. Rubén Darío fue el mayor representante del modernismo en Latinoamérica. Él fue la cara del modernismo. Se dice que su obra más representativa o su obra que inauguró el modernismo hispanoamericano es su libro Azul, que es un libro de cuentos y poemas. Después, él escribe otros libros que también son hitos dentro del modernismo, que son Prosas Profanas en 1896, un poemario con el que se consagró el modernismo. También está Cantos de Vida y Esperanza de 1905, que es una obra mucho más reflexiva e intimista. Y esta obra de Cantos de Vida y Esperanza le sirve para dar cuenta de aquellos autores que le sirvieron como inspiración, sobre todo los poetas románticos como Víctor Hugo, el francés, ¿no? Los poetas parnasianos y también los simbolistas como Verlaine.
Entonces, Rubén Darío destaca esta influencia de los extranjeros, sobre todo de los franceses, de los románticos, del romanticismo, del parnasianismo y del simbolismo. Por otro lado, otro autor que destaca ya en Perú es José Santos Chocano, que escribe Alma América. Entonces, Chocano también es una figura que deben recordar como parte del modernismo debido precisamente a que es el representante en Perú. Entonces, en modernismo tenemos a José Martí, tenemos a Rubén Darío y a José Santos Chocano. Voy a ponerlo acá. Tenemos acá a José Martí, a Rubén Darío y también a Santos Chocano. Listo. Estos tres son los que más destacan en el modernismo latinoamericano. Luego de esto veremos ya el posmodernismo. Ahora, como les había explicado, el modernismo era un movimiento bastante superficial porque se centraba mucho en el sonido, en la forma, y el contenido era un intento de ser reconocidos por los europeos. La forma en la que se presentaba lo propio era bastante criticable. Entonces, por eso surge el posmodernismo. El posmodernismo es una respuesta al modernismo y es un movimiento literario que busca acabar con la parte superficial del modernismo. Todavía se mantienen ciertos elementos como son la musicalidad, se busca mantener la musicalidad del poema, la belleza del poema, pero se abandonan los recursos extravagantes que utilizaba el modernismo. Acá tenemos que le gustaba más bien el lenguaje sencillo, los temas cotidianos, los temas comunes. Se buscaba también representar una visión subjetiva e íntima del poeta, una visión propia del mundo interior del poeta, y se trabajaba principalmente la poesía y la narrativa. Por cierto, en el modernismo lo que más se trabajaba era la poesía. En segundo lugar, la narrativa. Acá en el posmodernismo se trabajaba poesía y narrativa. En algunos casos, este posmodernismo también converge con el simbolismo y este simbolismo plantea la necesidad de sugerir, de no ser explícito, de plantear recursos de imágenes metafóricas que van a sugerir el mensaje para que el lector pueda interpretarlo, para que el lector pueda realizar un ejercicio de análisis en sus poemas. Entonces, ese es el posmodernismo. Este tiene a los siguientes representantes. Tenemos que en el caso del posmodernismo destaca Gabriela Mistral, que escribe Tala, escribe Ternura, escribe los sonetos de la muerte. La voy a poner acá. Uy, no me alcanza. A ver. Ya sé, voy a sacar esto de acá primero. Esto como lo vamos a ver en un rato. Para que alcance mejor. Acá. Ya, esto más acá. Y acá lo sentimental. Ya. Listo. Entonces, en el posmodernismo destaca Gabriela Mistral con sus obras Tala, Ternura, los sonetos de la muerte, y también en la narrativa, en la lírica destaca Gabriela Mistral, en poesía, también destaca Alfonsina Storni en la poesía. Voy a separarlas acá en lírica. En modernismo, los tres que he colocado son de lírica. Y en romanticismo, todos estos son de narrativa y Salaberry es el único que escribe lírica. Acá tenemos modernismo lírica. Listo. Y en posmodernismo destaca en la narrativa Rómulo Gallegos. A ver, lo voy a colocar acá. Narrativa Rómulo Gallegos. También tenemos que acá aparece José Rivera.
tenemos que Rómulo Gallegos escribe Doña Bárbara, José E. Rivera escribe La Vorágine, y finalmente Ricardo Lugones escribe Don Segundo Sombra. A ver, lo voy a colocar acá. Este es Ricardo Lugones, sí, casi pongo el nombre de la obra. Este es, a ver, Ricardo Lugones. Listo. Entonces, estos son los autores que destacan en narrativa, en lírica ya los vimos. Tenemos acá romanticismo social, modernismo. Una breve síntesis de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, esta es narrativa regional. Sí, narrativa regional. Listo. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Hemos visto estos tres movimientos literarios, hemos visto el romanticismo social, que se trataba de colocar o fundar las ideas de la nación ideal. Recordemos que era recién liberados, estados recién liberados. Tenemos que destacan acá Echevarría, Hernández, Domingo Fernández, tenemos a Sarmiento y a Mármol, Domingo Facundo, perdón. En sentimental, que destacan más las emociones por encima de la razón, aquello que no se puede controlar, las pasiones, destacan José Isaac Salaberry, Benjamín Cisneros. En el modernismo, que destaca sobre todo el sonido, la forma del poema, se trabaja más la lírica, la poesía, y destacan José Martí, Rubén Darío, Santos Chocano. Y en posmodernismo, que es la reacción en contra del modernismo, que critica al modernismo, le dice, eres muy superficial al modernismo, destacan en la lírica Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, y en narrativa Rómulo Gallegos, José Rivera y Ricardo Lugones. Listo. Habiendo visto esto de acá, vamos a comenzar a resolver los ejercicios. Les voy a seleccionar solamente los ejercicios que hemos visto, o bueno, de los temas que hemos visto, es decir, de romanticismo y también de modernismo y posmodernismo. A ver, un momento, voy a identificar los ejercicios para que puedan resolver. A ver, ya. Acá tienen ustedes ejercicio 10. Van a resolver el ejercicio 10, el ejercicio 12, ejercicio 10, 12. Luego también van a resolver el ejercicio 11, el ejercicio 11 también, que es acerca de Rubén Darío. Y también tenemos acá 10, 11 y el ejercicio 13 también. Sí, el ejercicio 13 también. Listo. Entonces, comiencen por favor con los ejercicios 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? Resuelvan por favor los ejercicios desde el 10 hasta el 13. Comiencen por favor, les voy a colocar acá los ejercicios 10, 11, 12 y 13. Resolver ejercicios 10 al 13. Listo. Comiencen, por favor. Comiencen. Comiencen a resolver. Me pasan sus respuestas por el chat de Zoom. Comiencen.
Todos resolviendo ejercicios 10, 11, 12 y 13. Por si acaso, fines del siglo XIX es 1800, ¿ah? Siglo XIX es 1800. Muy bien, últimos minutos. Analicen bien lo que aparece en las afirmaciones. Último minuto.
Listo. Muy bien. Vamos a corregir ahora estos ejercicios. A ver, comenzamos con el ejercicio 10. Acá nos piden señalar verdadero o falso. A ver, ¿el escritor muestra un rechazo a la especialización del arte por el arte? No, no rechaza que las personas se dediquen solamente al arte. Más bien le gusta, a los autores del modernismo sí les gusta que el arte se dedique solo al arte, que no tenga tanta crítica social. Entonces, la primera sería falsa. La 2, ¿apareció a fines del siglo XIX? Sí, en un momento de cambios económicos, sí, apareció a finales, ¿no?, de 1800, como habíamos visto en el PowerPoint. ¿El artista se aleja de lo vulgar? Sí, porque le gusta lo elitista, lo que es propio de círculos especiales. Quería ser aceptado, ¿no?, por los intelectuales europeos. Entonces sí se aleja de lo vulgar. Y como se mostró en la biografía de Rubén Darío, sí se dedican al periodismo. En algunos casos, la mayoría se dedica al periodismo como segundo trabajo, ¿no?, sobre todo para ganar dinero. Debido a la influencia capitalista, el escritor persigue el afán de lucro. No tanto, el escritor no quiere volverse rico, lo que quiere es perseguir un ideal de arte. Entonces, sería la A, sería la 10A. 10A. Luego, en la 11, a ver, acá tenemos unos versos de Rubén Darío. Hay que leer bien esto para que no nos confundamos. Acá dice, es con la voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y 4 de Nemrod. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Esto es parte del poema a Roosevelt de Rubén Darío. Entonces, ¿qué se destaca acá? La evocación de la Biblia que demuestra el exotismo. El exotismo no tiene nada que ver con la evocación a la Biblia. Entonces, esta parte no tanto. Preferencia por el color, lo cual muestra el esteticismo, pero acá no hay tanto de color, o sea, color se refiere a referirse a imágenes coloridas que implican mucha belleza al imaginárselas, ¿no? Como a la naturaleza, a las aves, pero acá no hay mucha referencia a eso. Sí están relacionadas estas dos, pero no aparecen tanto en este poema. Identidad mestiza, hispanoamericanismo. A ver, sí aparece la identidad mestiza. Dice, ¿no?, que tiene algo de Washington y 4 de Nemrod. Dice que además esta es una América ingenua que tiene sangre indígena. Entonces sí está apareciendo la identidad mestiza y hispanoamericanismo, claro, ¿no?, porque es propio de Hispanoamérica. Vamos a ver la D. La D dice influencia foránea y de América, lo que representaría el sincretismo. El sincretismo significa que dos culturas están unidas. Pero acá, a ver, es que acá no hay sincretismo como tal, porque no está presentando a otro continente. Está hablando de Roosevelt en Estados Unidos, pero no menciona una mezcla con el europeo, no menciona una mezcla con el español. No menciona una mezcla entre continentes, sino que se dedica a hablar de la herencia de América, ¿no? Y de cómo Estados Unidos se puede convertir en el nuevo invasor. Entonces, no podría ser tanto la D. Nos quedamos con la C de casa, que es la que más aparece. Sería la 11 C de casa. 12. En el modernismo hispanoamericano aparecen libros como Los Raros de Rubén Darío, donde se escribe sobre autores tan variados como el noruego Henrik Ibsen, el portugués Eugenio de Castro y el norteamericano Edgar Allan Poe. ¿Esto qué cosa demuestra? Una tendencia hacia qué demuestra. Si estamos hablando de escritores variados, escritores europeos sobre todo, ¿a qué se refiere? Se refiere a este sentimiento de querer ser incluido con los intelectuales precisamente del mundo, de las potencias. Es cosmopolitismo. Les había indicado que el cosmopolitismo es este deseo de trabajar con temas y con intelectuales de potencias, ¿no?, de Europa sobre todo. Entonces, sí, es cosmopolitismo que hagan numerosas referencias a un escritor noruego,
a un portugués y también, bueno, a un norteamericano que es Edgar Allan Poe. Entonces sería la 12 de dedo. Luego, en la 13 tenemos lo siguiente. Acá nos están dando un pequeño fragmento de un cuento. Acá dice, perdida mi alma en la gran ilusión de mis sinfonías, temo todas las decepciones, yo escucho todas las armonías, desde la lira de Terpandro hasta las fantasías orquestales de Wagner. Mis ideales brillan en medio de mis audacias de inspirado, yo tengo la percepción del filósofo que oyó la música de los astros. Todos los ruidos pueden aprisionarse, todos los ecos son susceptibles de combinaciones. Todo cabe en la línea de mis escalas cromáticas. La luz vibrante es himno y la melodía de la selva halla un eco en mi corazón. Desde el ruido de la tempestad hasta el canto del pájaro, todo se confunde y enlaza en la infinita cadencia. Entre tanto, no diviso sino la muchedumbre que befa y la celda del manicomio. Ahora, ¿qué significa esto? A ver, el músico adopta una postura elitista al alejarse del esteticismo, alejarse de esta búsqueda de la estética. No. Recuerden que el modernismo más bien sí tenía esteticismo, no se alejaban de la búsqueda por lo bello. El artista percibe la incomprensión social hacia sus ideales. En este cuento, sí, porque acá tenemos que, entre tanto, acá dice esto el cuento, entre tanto no diviso, o sea, no veo más que la muchedumbre que befa, o sea, que está pifiando, que le está abucheando, que le está diciendo ¡bu! Así, la muchedumbre que befa y la celda del manicomio. Sobre todo esta última oración nos da a entender que el artista, en el cuento, el músico, siente que la gente no lo entiende, no entiende sus ideales, ¿no? Entonces, se percibe, sí, una incomprensión de la gente del pueblo hacia sus ideales. ¿Se presenta una constante reflexión filosófica sobre la literatura? No, porque en el cuento el artista es el músico. La finalidad del arte es exaltar la belleza del mundo capitalista, pero acá no aparece eso. Acá lo que aparece es la B, que las personas comunes no entienden a este músico, ¿no? En el cuento. Entonces sería la 13B de bueno, 13B. Muy bien. Listo, chicos y chicas, excelente. Vamos ahora a continuar. Vamos a continuar con los últimos movimientos literarios que nos faltan. Acá les voy a colocar en un momento el PowerPoint. A ver. Un momentito para colocarles el PowerPoint. Listo, entonces les vinieron preguntas sobre todo del modernismo de Rubén Darío, vimos posmodernismo, vimos vanguardismo y ahora nos toca ver vanguardismo latinoamericano. El vanguardismo latinoamericano se dio también como reacción al vanguardismo europeo. En Europa se desarrolló un movimiento llamado vanguardia. La vanguardia tenía a su vez habían muchos tipos de vanguardias. Y las vanguardias buscaban anular la historia del arte hasta el momento, buscaban rebelarse en contra de todo el arte que había sucedido hasta ese momento. El vanguardismo comenzó a fines del siglo XIX, o sea, a fines del siglo XVIII también, con el fin de la Primera Guerra Mundial en Europa. Muchos intelectuales lo desarrollaron, sus artistas fueron muy exitosos hasta mediados del siglo XX, hasta el siglo 1950 más o menos, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y el posmodernismo de Europa. Acá se trata del vanguardismo de buscar romper con la estética de la narrativa, se busca romper con la narración tradicional, se altera la linealidad, es decir, ya no hay pasado, presente, futuro. Cuando dice narración lineal se refiere a la narración que tiene un inicio, nudo, desenlace, precisamente siguiendo como una flechita, ¿no? Inicio, nudo, desenlace. Esa es una narración lineal.
El vanguardismo busca acabar con eso en las novelas. Exacto, la cronología, ¿no? Busca acabar con eso en las novelas y en los cuentos. Más bien se valora el uso de los saltos en el tiempo, ya sea como flashback o como avistamientos hacia el futuro. Ya no se narra lo que pasó al inicio, lo que pasó al centro y lo que pasó después. Se comienza a narrar in media res, a mitad de la acción. Se salta al pasado, se regresa al presente, se salta al pasado de nuevo, se va hacia el futuro y así sucesivamente. Entonces, tenemos que en la vanguardia ya no les gusta narrar siguiendo un orden preciso, sino que se altera este orden. A eso se le llama, ¿no? Esta alteración de la narración lineal. Se valora el trasloque o flashback, que son estos saltos al pasado. Hay narración múltiple, eso significa que hay muchos personajes que cuentan la historia o muchos narradores. No es una sola persona la que cuenta la historia. Y también hay humor negro, o sea, hay un humor mucho más fuerte del tradicional. Además, en la poesía se rompe la rima, ya no se utiliza la rima al momento de escribir los poemas y tampoco la métrica. Ya no se cuentan las sílabas de los poemas. Antes se contaban las sílabas de los versos para que tuviesen cierto número determinado. Y todos los versos debían tener el mismo número o debían estar combinados de manera pareja. Pero acá no. Acá se debe romper con la métrica, ya no se cuentan la cantidad de sílabas que tiene cada verso, se rompe con la rima, se inventan nuevas formas de poemas como los caligramas, que eran poemas que estaban escritos según una forma, por ejemplo, un poema escrito en forma de corazón o un poema escrito en forma de caracol. También aparece el collage en las artes plásticas, pegar varias imágenes juntas para crear algo nuevo. En la poesía, el collage aparece porque los escritores recortaban palabras de las revistas y las pegaban juntas para formar un poema con esas letras, esas palabras de las revistas, formando algo casi al azar. Entonces, estas obras eran percibidas como creaciones experimentales, se alteraba el uso de las reglas clásicas, tanto en la narración como en la lírica. Además, en el caso de la vanguardia latinoamericana, combinó bastantes de las vanguardias europeas, los ismos son las vanguardias europeas, porque habían un montón de vanguardias europeas. Por ejemplo, estaba el ultraísmo, que buscaba la metáfora pura. Estaba el simplismo, que como su nombre lo dice, quería solamente lo más puro del poema. El estridentismo, el nadaísmo, que buscaba la nada, ¿no? Pero surge también el creacionismo acá en Latinoamérica. El creacionismo es la vanguardia más importante que surge en Latinoamérica con influencia del surrealismo, entre otros. Entonces, en Europa, las vanguardias más destacadas son el futurismo, que se trataba de elogiar la tecnología, el movimiento, las invenciones nuevas. También estaba el surrealismo, que se trataba de los sueños, de lo onírico, de la falta de lógica. Estaba el ultraísmo, que buscaba la metáfora pura. Voy a ponerle mejor acá al costado para que se vea. También estaba el expresionismo, que deformaba la realidad según la visión del propio sujeto, entre otras vanguardias. También estaba el dadaísmo, que buscaba romper cualquier tipo de regla lógica, no seguir ninguna norma de nada, ni de sentido ni de forma. Entonces, el futurismo buscaba saludar el movimiento, la tecnología, mientras que el surrealismo valoraba lo onírico, que eran los sueños, el subconsciente, el ultraísmo, que destacaba la metáfora pura, el expresionismo, que deformaba la realidad, lo absurdo, y el dadaísmo, que buscaba acabar
con todas las normas de significado. Sobre todo las de significado. No tenía significado, no tenían significado lógico los poemas dadaístas, eran solo sonido. Entonces, estas vanguardias que se desarrollaron en Europa influenciaron mucho a las vanguardias en Latinoamérica, y en Latinoamérica surgió el creacionismo, que fue creado por Vicente Huidobro. Y Vicente Huidobro dijo que el creacionismo se trataba de crear un nuevo lenguaje, un nuevo significado, unos nuevos recursos literarios, nuevas metáforas. Intentaba crear desde cero algo nuevo, ¿no? Ese era el enfoque del creacionismo. Ahora, en vanguardismo nosotros vamos a ver a los siguientes escritores. Bueno, debemos reconocer a los siguientes. A ver, vamos a trabajar acá con... Ya, acá los voy a colocar. Ya, vamos a trabajar en lírica a Pablo Neruda. Pablo Neruda es conocido por escribir 20 poemas de amor, por escribir también odas elementales, entre otros poemas. También vamos a trabajar a Octavio Paz y Ernesto Cardenal. También se encuentra Vicente Huidobro, precisamente, el que fundó el creacionismo. Y en narrativa tenemos a Asturias. También tenemos a Alejo Carpentier y a Jorge Luis Borges. Ya está. Ah, falta Juan Rulfo. Ya, ahora sí. Entonces, ellos son los que destacan en el vanguardismo en Latinoamérica. Entonces, acá vamos a ver lo siguiente. Les voy a colocar acá el PowerPoint para que profundicemos más en el tema. Listo, como les había dicho, se combinó bastante la influencia del vanguardismo europeo. Pablo Neruda, por su lado, bueno, su nombre real era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Él nació en Parral el 12 de julio de 1904 y falleció en Santiago de Chile el 23 de septiembre del 73. Él fue poeta y político chileno. Él escribía basándose sobre todo en los sentidos, en el oído, olfato, mirada, etc. Y con eso, basándose en los sentidos, describía la escena o el sentimiento de manera sumamente natural. Utilizaba mucho metáforas y símiles, comparaciones, para crear descripciones detalladas y emocionales sobre las personas, cosas, naturaleza y los sentimientos. El surrealismo en la vanguardia es la que más influencia a Neruda. El surrealismo, recordemos que se trata de escribir como en un sueño, con falta de lógica, con expresiones extrañas, inusuales. Se utilizan expresiones raras y difíciles para describir cosas que se supone que son sencillas. También se personifica a las cosas inanimadas en su poesía, es decir, los objetos hablan, los animales piensan, ¿no? Etc. Ahora, en el caso de Neruda, se debe reconocer que él tuvo varias etapas. Neruda pasa por distintas etapas de la siguiente manera.
comienza siendo un modernista. Esa es su etapa de iniciación. Comienza siendo un modernista. Allí es cuando él escribe su primera obra, que es Crepusculario. Y luego, cuando ya está terminando esta etapa, ya está alejándose del modernismo, escribe 20 poemas de amor y una canción desesperada. Estos primeros poemarios tienen bastante musicalidad, bastante ritmo, figuras bastante bellas, todas las características del modernismo. En 20 poemas de amor todavía se arriesga a innovar en algunas cuantas cosas, en la rima, un poco del poema, pero todavía está influenciado por el modernismo. Esta pertenece a su etapa de iniciación. Luego de esto, él pasa a un periodo ya de vanguardia, al periodo vanguardista. Sobre todo, recordemos, el surrealismo es lo que lo influencia en este periodo. Acá Neruda destaca porque Neruda en el vanguardismo se coloca en un tono mucho más pesimista. En sus primeros poemas, en Crepusculario, 20 poemas de amor, el tema era precisamente el amor, lo bello del mundo. También se colocaba el dolor, también se colocaba el sufrimiento, la falta de comunicación como parte de sus poemas, la naturaleza en esa primera etapa, pero en esta segunda etapa ya se abandona la naturaleza y más bien se tiene ya la ciudad. El lugar es la ciudad. Además, el personaje ya no es un personaje enamorado, ya no es un personaje positivo, es un personaje que se dedica a criticar la sociedad, un personaje que está cansado de estar vivo, un personaje que ya no ve algo positivo en esta existencia, que critica lo que está sucediendo. Entonces, esta es una etapa mucho más distinta que la primera, es radicalmente distinta. Es una etapa que más bien acaba con la felicidad, con la musicalidad que se presentaba en la primera etapa, acaba con la musicalidad y superficialidad de la etapa modernista, sino que más bien experimenta con el lenguaje, se acaba la rima, se acaba su musicalidad, se acaba su preocupación por la belleza del poema, y más bien se trata de experimentar sobre todo. Esta etapa, en esta etapa él escribió Residencia en la Tierra, ¿no? Es su obra surrealista más conocida. Su poemario más conocido es Residencia en la Tierra, que tiene el poema Walking Around, que más destaca con estas características de pesimismo, de ubicarse en la ciudad y de ser vanguardista sobre todo. Luego él escribe también los poemas ya de compromiso social, etapa más de compromiso social. A esto se le llama su etapa máxima. Político-social. Se llama la etapa de la cumbre de Neruda, y en esta etapa destaca sobre todo su canto general. En esta parte destaca su épica, es una etapa épica, crea un poema que busca unificar la identidad de Latinoamérica, la identidad de los países latinoamericanos. Además, en esta etapa critica bastante la sociedad, ¿no? Critica bastante cómo se encuentra, plantea soluciones, plantea una identificación con América, plantea lo positivo con América. Y acá destacan precisamente, ¿no? Este planteamiento de lo positivo, de lo histórico de Latinoamérica. Y finalmente,
ya se tiene su última etapa, su etapa profesional, que tiene dos características, la sencillez y al mismo tiempo la complejidad. Son poemas de temas aparentemente sencillos, son poemas que suelen parecer fáciles, sus temas son sumamente sencillos en el título, pero el contenido es muy difícil de entender. El contenido es bastante complejo, no se puede interpretar. Esta obra comienza con los versos del capitán, incluye también a sus odas elementales, y esto abarca su periodo profesional cuando ya abandona la experimentación de la vanguardia y más bien se dedica a abarcar temas sencillos desde un punto de vista bastante complejo. Entonces, estas son las etapas de la poesía de Neruda. Listo. Ahora, también vamos a ver a Borges. Borges también destaca bastante en esta época. Acá les voy a colocar Borges. Ya, en el caso de Borges, él se llamaba Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Él es argentino, nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y falleció el 14 de junio de 1986. Él fue un destacado escritor de cuentos, sobre todo. También escribe poemas y ensayos, pero sobre todo el cuento es lo que lo caracteriza. Sus dos cuentos más conocidos. Sí, Borges, a ver, un momento para decir las características. Sus dos libros más conocidos son Ficciones y El Aleph, que son libros de cuentos, que tienen temas bastante comunes. Borges repite bastantes tópicos, es decir, hay temas que aparecen en casi todos sus cuentos, como son los sueños, los laberintos, las bibliotecas, el tiempo, los espejos, autores ficticios y autores reales, y también las mitologías europeas, como la mitología griega, la mitología nórdica. Explora ideas filosóficas relacionadas a la mitología, a los autores, y también reflexiona acerca de la memoria, la eternidad, la posmodernidad y la metaficción. Es decir, metaficción es acerca de la misma literatura, ¿no? Acerca de la misma obra ficcional. Ahora, a Borges le gusta complicarse mucho. Si Borges puede hacer algo complicado, lo hace. Busca escribir de la manera más difícil posible. Hay cuentos que resultan más fluidos, más sencillos de leer, pero la mayoría de sus cuentos están rellenos de referencias a temas, de referencias a escritores reales y a veces a escritores inventados. Al comienzo Borges colocaba un montón de referencias a escritores reales, entonces la gente asumía que siempre estaba refiriéndose a escritores reales, pero pasado un tiempo comenzó a meter referencias a gente que no existía, que nunca existió, porque le gustaba jugar con eso de la verdad, la realidad y la ficción, de lo creíble y lo que era cierto. Que algo sea creíble no significa que sea cierto. Entonces, Borges trabajaba mucho con esto. A él también le gustaba demostrar que conocía mucho, por eso es que utilizaba todas estas referencias. Le gustaba lucir su conocimiento, le gustaba también demostrar conexiones entre los autores de distintos países, los autores europeos. Él era muy reconocido por la dificultad de sus obras, por eso se dice que él también trabajó literatura filosófica. Género fantástico, sobre todo, se le conoce por el género fantástico, y también el postestructuralismo, porque se trata de reflexionar y romper la estructura. Reflexionar acerca de la estructura también. Dicen algunos que él comenzó también con el realismo mágico, pero esto no es algo tan factible, ¿no? No se lo considera como tal dentro del realismo mágico. En un momento, cuando lleguemos a esa parte, les explicaré lo que es el realismo mágico. Entonces, tenemos que Borges y su extremada complicación, ¿no? Era su característica principal, así como los temas recurrentes que les indiqué. La mencionan numerosas culturas, sobre todo las culturas europeas, las mitologías europeas, escritores de todo el mundo, él los conectaba en sus cuentos.
Entonces, él destaca por todo esto, ¿no? Por sus símbolos, por los tópicos comunes, por su conexión tanto con intelectuales como con mitologías de todo el mundo. Ahora, vamos a ver lo siguiente que es, después de la vanguardia, el boom latinoamericano. El boom latinoamericano o boom narrativo fue un fenómeno literario que surgió entre 1960 y 1970. Se le llama a esa época la edad dorada de la novela latinoamericana. Las novelas latinoamericanas se vuelven muy, muy, muy populares. Todo el mundo comienza a interesarse en las novelas latinoamericanas y los temas que desarrollan las novelas de Latinoamérica. Entonces, todo esto fue fruto del trabajo de un grupo específico de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes, y este trabajo de estos novelistas fue muy difundido en Europa y en todo el mundo. Significó renovar la forma de concebir y de ver la literatura. Las novelas del boom se distinguen, se caracterizan por tener muchas innovaciones técnicas en la forma de narrar, como el realismo mágico. Y el boom, bueno, en el boom destacan los siguientes autores: Gabriel García Márquez de Colombia, Julio Cortázar de Argentina, Mario Vargas Llosa de Perú y Carlos Fuentes de México. La primera etapa de Vargas Llosa. Entonces, acá les voy a presentar algunas características de los escritores que más destacan de entre estos, ¿no? Acá en el material, ¿a quiénes les han puesto? Les han puesto Vargas Llosa, por supuesto, Gabriel García Márquez, que escribe, Vargas Llosa escribe La ciudad y los perros, Conversación en la catedral. García Márquez escribe 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, entre otras. Y Carlos Fuentes escribe Cambio de piel, La muerte de Artemio Cruz, y Julio Cortázar escribe Rayuela y Bestiario. Cortázar es conocido por sus cuentos en Bestiario, por ejemplo, pero también por su novela Rayuela, que es muy, muy reconocida. Entonces, acá se tiene lo siguiente. El realismo mágico, para comenzar, es un movimiento literario y también pictórico de pintura que surge a mediados del siglo XX, de 1950 más o menos, y se preocupa bastante por mostrar lo irreal, lo extraño, como algo cotidiano y algo común. Esto se basa sobre todo porque se tiene la intención de demostrar lo fantástico ya no como algo ajeno, como algo que interrumpe la realidad, sino como algo que es parte de la realidad. Por ejemplo, en la actualidad se tienen ciertas creencias que son fantásticas. Muchos de ustedes seguro han escuchado alguna historia de fantasmas. Muchos de ustedes quizás han escuchado la historia de un primo, un sobrino, el hijo de una vecina que quizás casi se lo lleva un duende. Entonces, hay historias que son contadas, son fantásticas, pero son contadas como parte del imaginario popular, son contadas como parte de la realidad. Y eso es lo que buscaba el realismo mágico, incluir la fantasía en la realidad. Entonces pasan cosas extrañas, pasan cosas fantásticas, pero estas cosas fantásticas son parte de la realidad que se describe en el relato, y así es como se presenta. Acá tenemos a dos autores que destacan principalmente, a Alejo Carpentier y a Gabriel García Márquez, que vamos a ver. Alejo Carpentier escribe El reino de este mundo, que es una novela que publicó en 1949 en Cuba, y su tema principal es la revolución haitiana. Alejo Carpentier presenta parte del proceso histórico de la revolución haitiana, pero involucra bastantes elementos propios de la mitología haitiana, de las creencias populares de Haití. Por ejemplo, parte del imaginario vudú, parte del imaginario de los rituales. Se dice que el revolucionario protagonista, cuando muere, se convierte en un pájaro. Entonces, se encuentran elementos del realismo mágico dentro de esta novela, a pesar de que tiene un tema supuestamente histórico. Carpentier también al inicio se había acercado a los surrealistas, pero luego se aleja, y él es quien dice que lo real maravilloso es patrimonio natural de Latinoamérica, porque se presenta la cultura de Latinoamérica como esta
esta realidad que incluye a la fantasía. También por eso algunos personajes de su novela están tomados de la realidad, como les había dicho el protagonista, François Macandal, que es el más famoso líder de la revolución haitiana. Y Carpentier comenta que lo realismo mágico comienza a hacer esto, o sea, a hacer realismo mágico, cuando se da una alteración entre la realidad, entra esta fantasía, Carpentier lo llama el milagro, se amplía la realidad para incluir este milagro, se amplía la realidad para incluir esta fantasía y se llega a un estado límite. Entonces, esta sensación de lo maravilloso presupone una fe, es decir, presupone que la persona va a creer en lo que está viendo, ¿no? Entonces, los personajes creen lo que ven, a pesar de que sea algo maravilloso o algo fantástico, lo creen. Y ese es el punto principal del realismo mágico o real maravilloso, ¿no? Por otro lado, también está Gabriel García Márquez. Él trabaja, su obra más conocida es Cien años de soledad. Cien años de soledad es una obra que trabaja la historia de una familia. Comienza con la amenaza de un incesto porque se casan José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que son primos. Ellos escapan porque les han dicho que en algún momento, por haber cometido incesto, uno de sus descendientes va a nacer con cola de cerdo y eso va a significar el fin de la familia Buendía. Entonces ellos escapan y encuentran y fundan un pueblito llamado Macondo. Este pueblito llamado Macondo va a ser el lugar donde se desarrollan todos los eventos. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán tienen 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Y estos 3 nombres, José Arcadio, Aureliano y Amaranta, se van a repetir a lo largo de todas las generaciones. José Arcadio, Aureliano y Amaranta a su vez se casan, tienen hijos y así se va multiplicando la familia. Entonces, esta historia de la familia involucra incluso participaciones en las guerras civiles del país, involucra cómo el pueblito va creciendo, cómo el pueblito va desarrollándose, cómo Macondo se convierte en un pueblo cada vez más grande, cómo mandan una autoridad a ese pueblo para que comience a hacer cumplir la ley, cómo después llega una empresa platanera, para poder explotar ese territorio y cómo poco a poco después de la empresa todo se va arruinando, cómo todo el pueblo va llegando a la decadencia y al final quedan Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, los últimos descendientes. Y Aureliano Babilonia es un descendiente, uno de los muchos aurelianos que hubo en esta historia. Está con Amaranta Úrsula. Ellos no sabían cuál era la relación que tenían. Ellos pensaban que quizás eran primos o quizás eran parte de la misma familia, pero no estaban seguros. Pero eventualmente se descubre que Aureliano Babilonia era sobrino de Amaranta Úrsula, ambos cometen incesto y tienen un hijo que nace con cola de cerdo. Entonces se cumple la maldición hacia esta familia. Y luego de ello, Aureliano, que justo había estado investigando, porque todos los aurelianos de la familia habían tenido un afán con investigar unos pergaminos que habían aparecido al inicio de la historia, cuando todavía estaban José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Aureliano Babilonia logra leer estos pergaminos y descubre que estos pergaminos tenían toda la historia de su familia y decía que junto con un tornado de vientos iba a desaparecer el pueblo de Macondo y también la familia de los Buendía. Entonces, Aureliano Babilonia encuentra que su hijo recién nacido está siendo comido por 1000 hormigas, por todas las hormigas del mundo, y finalmente todos desaparecen, ¿no? Todo desaparece, el pueblo, desaparece esta familia también. Entonces, esta es una historia en la que se involucra bastante del realismo mágico, desde el hijo con cola de cerdo hasta otros factores. Por ejemplo, estaba un gitano que traía distintos objetos, algunos de ellos casi mágicos. Estaba también la enfermedad
una enfermedad de la mente que hacía que la enfermedad del sueño que hacía que no se pueda dormir, estaba la enfermedad de que se olvidaban los nombres de las cosas. También estaba que una miembro de la familia se eleva, asciende como la Virgen María al cielo y desaparece para siempre, Rosario es la Bella. También tenemos que miembros de la familia sufren ciertos eventos así más maravillosos relacionados con eventos fantásticos, pero todos lo aceptan como algo normal, como algo propio de la realidad. Y eso es lo que caracteriza precisamente al realismo mágico, que sea asimilado como parte de la realidad, a pesar de que sea algo fantástico, todos lo asumen como algo que está bien o que algo que sí pasó, algo que está desarrollado dentro de su mundo, ¿no? Ahora, también tenemos que esta novela es bastante mítica, está ubicada como un tiempo mítico, por eso tenemos el pasado de Macondo, cómo se fundó, cómo se va desarrollando y hasta cómo desaparece. Tenemos cómo existe o cómo está esta profecía acerca de la familia. Está también que es una historia contada. A ver, ¿cómo lo explico? No hay saltos de tiempo como tal. Al principio sí, porque comienza explicando algo del pasado y luego pasa al inicio de todo. Y luego se mantiene más o menos en orden cronológico, contando todo cómo iría en orden, a veces haciendo predicciones sobre el futuro, pero se mantiene siguiendo cierto orden. Y esto sirve para poder desarrollar este efecto mítico de la novela. También recordemos que participa en eventos como guerras civiles, entre otros, pero lo que lo destruye al final es esta profecía, ¿no? En la que se queda el pueblo solo con estos dos personajes que cometen el incesto que se había anticipado en su familia. Entonces, listo, esto es todos los temas que hemos visto el día de hoy. A ver, para poder finalizar, les voy a compartir las claves. Denme un momentito. Y también les voy a compartir el material, no se preocupen. Voy a guardar esto. Ya lo guardé. Y les voy a compartir las claves del resto de ejercicios. Ya, nosotros habíamos resuelto el 10, 11, 12, 13, 14... No, 10, 11, 12, 13, ¿no? Entonces faltaba el 14, 15. Listo, les comparto las claves para que ustedes puedan practicar con estos ejercicios. También les voy a compartir el material. Ya, denme un momentito para pasarles las claves. Ya. Por cierto, cuando mencionan recursos literarios, recuerden que la metáfora se trata de unir dos elementos que a veces pueden no tener casi nada en común. La hipérbole se trata de la exageración, de exagerar algo, de alejarlo, ¿no?, de lo posible. A ver, acá también. Van a ver también parte de los temas. No se confíen si es que ven un tema que yo he mencionado, automáticamente ese aparece. Tienen que leer el fragmento. Cuando les coloquen un fragmento de una obra en el examen, no se trata de marcar solamente los temas que ustedes conocen. Tienen que identificar cuál de esos temas aparece en el examen. Ya, acá está 1D, 2B.
momento, acá me confundí. Tomen nota, por favor, de las claves para que puedan practicar con los ejercicios. Ya está, acá está hasta la 9, por favor. Recuerden que los ejercicios 10, 11, 12 y 13 ya los hemos resuelto. Ya está. Listo, chicos y chicas. Entonces, estas son las claves de todos los ejercicios faltantes. Ya habíamos resuelto los ejercicios 10, 11, 12 y 13. Acá están las claves de los demás. Por favor, revisen el material que se les enviará a través de la tutora para que puedan reforzar lo que hemos visto el día de hoy y luego practiquen con estos ejercicios, ¿sí? Listo, chicos y chicas. Entonces, hasta acá quedamos el día de hoy. Cuídense mucho. No se olviden de revisar el material y resolver los ejercicios. Cuídense. Nos vemos. Chao. Cuídense.